Hola amigos, ¿qué tal? Gusto en saludarles nuevamente. Hoy quiero conversar con ustedes sobre un tema que muchas personas he leído, he escuchado, me han preguntado y he notado que hay una gran, confusión en ese tema. Quiero hablar con ustedes sobre las diferencias que hay entre nacionalidad y residencia, para que sepas al momento de emigrar cuál es la que debes tramitar, solicitar o cuál es la que aplica en tu caso. Antes que nada, recuerda seguirme en mis redes y por favor suscríbete a este canal de YouTube, Twitter e Instagram Enrique Vázquez, youtube.com/Enrique Vázquez. Gracias. Vas a emigrar y no sabes qué necesitas. Lo primero es determinar si en el país al que te vas podrás hacerlo como extranjero o como nacional. Y para eso hay dos vías, nacionalidad o residencia. ¿Quiénes son los extranjeros? Los extranjeros son personas que no poseen la nacionalidad o la ciudadanía de un país determinado y los nacionales son aquellos que sí la poseen. Vamos a hablar primero de los conceptos. Nacionalidad o ciudadanía, según la Real Academia Española, es el vínculo jurídico de una persona con un Estado que le atribuye la condición de ciudadano de ese Estado en función del lugar en que ha nacido, de la nacionalidad de sus padres o del hecho de habérsele concedido la naturalización. O sea, me explico, cuando tú tienes una partida de nacimiento de un país determinado, donde dice que tú tienes una nacionalidad determinada, eres nacional, eres ciudadano, tienes la nacionalidad de ese país. Vamos a poner otro ejemplo. Los venezolanos. Usted nació en Venezuela, tiene cédula de venezolano que empieza por B o como dicen acá por V, pues eres venezolano, tienes la nacionalidad venezolana. Usted, sus padres son españoles y le dieron a usted lo que llaman aquí el pasaporte español. No, antes de darte el pasaporte español, a ti te dieron una literal de nacimiento española, ¿o no? Que es como decir la partida de nacimiento venezolana. Si tú tienes tu literal de nacimiento española y por eso se te expide un pasaporte español y en el pasaporte donde dice nacionalidad, dice española, pues significa que también tienes la nacionalidad española, o sea que tienes doble nacionalidad y si te vienes a España lo harías en condición de español, con los mismos derechos de cualquier otro español. Si tú tienes varios años viviendo en España con tu residencia y tramitas la nacionalidad y se te otorga que te dan tu literal de nacimiento, también serías español y tendrías la nacionalidad. Eso quiere decir que si tienes la nacionalidad de un país, obviamente eres nacional o ciudadano de ese país. Hay una, creo que es la única excepción en el mundo, creo, no estoy seguro de eso, que es el caso de la Unión Europea. Todos los nacionales de un país europeo también son ciudadanos europeos. Por eso es que pueden vivir y trabajar en cualquiera de los países que componen toda la Unión. ¿Vale? Importante ese detalle, ¿verdad? Y esa es la razón por la que tú, si eres francés, italiano, portugués, polaco, croata y entre otras nacionalidades, puedes vivir y trabajar en España legalmente bajo el régimen comunitario sin mucho problema, sin realizar muchos trámites, porque eres ciudadano europeo igual que lo somos los españoles. Ahora hablaremos de lo que le aplica a aquellas personas que no tienen otra nacionalidad y que es la residencia. Se suele entender por residencia la autorización que emite un Estado a las personas extranjeras que se encuentren en ese país y que hayan cumplido con los requisitos previos por la ley para dicha autorización. La autorización es para vivir o trabajar o ambas cosas, porque no siempre la autorización a vivir, o sea, el permiso de residencia, te da derecho a trabajar, incluye permiso de trabajo. Aquí en España hay varios permisos, varias visas, varios permisos de residencia que no incluyen permiso de trabajo. Por ejemplo, la residencia no lucrativa no te da derecho a vivir en España, pero no a trabajar en España. La residencia familiar de comunitario, que es la que se otorga a los familiares de los ciudadanos comunitarios, por ejemplo, el caso mío, que soy español, a mi esposa, que es venezolana, ella tiene una residencia familiar de comunitario y le permite vivir y trabajar aquí.
pero tampoco en todos los casos pueden trabajar los familiares comunitarios. Hay algunas excepciones, por ejemplo, el familiar de estudiante, en algunos casos no puede trabajar, así que mucho cuidado con eso. Pero no confundan nacionalidad con residencia. Y les voy a poner un ejemplo, el de la foto. ¿Quién de ustedes nunca ha visto en Venezuela, son venezolanos obviamente, o han vivido allá, una cédula de esas amarillas? La que te empiezan por E. Esa cédula es de extranjero. Por ejemplo, es la cédula que siempre ha tenido mi abuela en Venezuela. Mi abuela es española, nunca se nacionalizó venezolana y ella tiene su cédula amarilla que empieza por E y dice nacionalidad española. Al nivel que, no sé si lo sabían, pero los extranjeros que tienen permiso de residencia permanente en Venezuela tienen que renovar su residencia cada 5 años. Mi abuela cada 5 años tiene que ir al SAIME a renovar su residencia y le estampan una nueva visa en su pasaporte español. ¿A que no lo sabían, eh? Por lo tanto, el permiso de residencia es muy distinto a la nacionalidad y no necesariamente debes tener la nacionalidad de ese país para poder vivir en él de forma legal. Pero por favor, si se van a ir a otro país antes de irse, averigüen si pueden vivir en ese país de forma legal. No se vayan de ilegales a ningún sitio, por el amor de Dios. Sí, se los voy a poner así. Emigrar es una cosa sumamente difícil. Emigrar sin papeles eleva esa dificultad a las 100 trillones de 500 de cuatrillones de por cientos de difícil. No se vayan a un sitio en el que no puedan tener residencia ilegal, permiso de residencia y permiso de trabajo en el corto plazo y con poco dinero. Piénsenlo bien, es por ustedes, por su futuro, por su tranquilidad y por su paz. Así que ya sabes, si te vienes a España y no eres español, necesitas tramitar un permiso de residencia. Y hay muchos. Y que el que pueda solicitar va a depender de tu realidad personal. No todos los permisos son iguales para todas las personas. Pregunta, investiga, averigua, asesórate antes de pensar en venir a España porque puede ser peor el remedio que la enfermedad.